Hola, buen día. Buen día. Bueno, perdón por no haber tenido la clase ayer, pero los chicos no podían dar clases, los ayudantes, hoy tampoco, y yo casi no tengo voz, estoy engripadísima, me levanté para esto, pero bueno, espero que podamos tener algo coherente, ¿sí? Bueno, pudieron, primero, dudas de concurso, entendimos el proceso, cómo empieza, cómo termina, lo que hay que hacer, lo que puede pasar en el medio, todo eso. No quedaron dudas entonces de concurso, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ayer les subí una presentación con algunos audios y supongo que la habrán podido ver. Aparte tenían para ayer que leer quiebras. ¿Qué diferencias se encuentran entre el concurso y la quiebra en cuanto al proceso? En cuanto que uno es liquidatorio y en el otro continúa el deudor administrando y todo, eso ya lo dijimos la primera clase, ¿sí? ¿Qué diferencias se encontraron? Profe, buen día. Buen día. Bueno, en la quiebra puede pedir el deudor o el acreedor, o sea, los dos. Y también Perfecto. la otra diferencia es que desapoderamiento de todos los bienes, o sea, al deudor lo desapoderan. Esas son las diferencias, más o menos. Bueno, hay más, pero muy bien. ¿Qué más me podrías decir? ¿O me podrían decir? ¿Los efectos son los mismos? No, No, porque, a ver, ¿qué pasaba en el concurso? Si había un contrato en curso de ejecución, ¿se rompía porque sí? No, había que ver en qué situaciones estamos. Acá, por ejemplo, el laboral se rompe. Cuando digo se rompe, se entiende, se resuelve, ¿no? Yo también pido que ustedes hablen bien y miren cómo hablo yo. Se resuelve. ¿Es automática la rescisión o la resolución según lo que se haya pactado? Pregunto esto porque es muy común en los contratos poner, en caso de que el obligado, sobre todo, ¿no? Quiebre, se resuelve el contrato. ¿Eso dice la ley? Profe, ¿vos decís sobre la resolución del proceso? No, de un contrato estoy hablando. De un contrato. O sea, ustedes tienen efecto, creo que es el 20. A ver si es el 20, déjenme ver. Los contratos en curso de ejecución. Lo que pasa es que yo al no acordarme los juicios contra el concursado. Acá, sí, el 20. El 20 tiene una solución para concursos, pero ¿qué solución tiene para la quiebra ante ese mismo caso la ley? O sea, es así como tienen que estudiar y ver las cosas, chicos, sobre todo las cosas prácticas relacionadas con lo que vimos, ¿no? 143 creo que es, a ver, déjenme ver. ¿Pero se entiende lo que estoy diciendo? Sí, el 143. ¿Qué correlato hay entre el 20 y el 143, por ejemplo, en cuanto a los efectos? A mí me preocupan estas cosas, se los digo, a ver, olvídense que yo ahora, hagan de cuenta que soy su mamá, ¿sí? No se den cuenta, no piensen que soy la profesora, que pienso mal, que digo no estudian, no. Yo no sé si en otras materias les pasa lo mismo, pero lo que yo veo, insisto, es que no pueden relacionar cosas, no ven diferencias o similitudes y no pueden bajar a la realidad cosas que están escritas en una ley. Por lo menos esto me pasó a mí en esta materia, ¿se entiende?
No sé qué sensación tienen ustedes, pero yo siento que pasa eso. Capaz que ustedes, si tienen todo su derecho a decirme, no, para nada, no queremos hablar, no nos gusta hablar, bueno, totalmente válido. Ahora, la clase que el jueves que viene creo que es, ¿no? Que tenemos que resolver un TP. Vamos a hablar un poquito, o sea, no puede ser que los parciales estuvieron como estuvieron. Cuando yo o los chicos preguntan cosas, no hay respuesta y los trabajos estén medianamente todos bien. Yo ya les dije, nosotros nos damos cuenta cuando sabemos que no los hacen ustedes o lo hace la inteligencia artificial, porque es una cuestión de vocabulario, sobre todo, y de planteo. A mí me queda la duda si el alumnado, no ustedes, si el alumnado en general quiere aprender o lo único que le importa es aprobar las materias y seguir para adelante. Vuelvo a repetir, es totalmente válido, pero ahí se rompe el proceso de aprendizaje. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Yo discúlpenme si soy tan pesimista, pero es lo que veo, o sea, la mayoría no, pero hay gente que hace lo que quiere. Acá se dijo que se prenden las cámaras y no prenden las cámaras. Se dice tal cosa y no la hacen y siguen. En algún momento la vida se las va a poner, chicos, ¿eh? Sobre todo, mientras esté gente de mi edad al mando de determinadas cosas. Porque nosotros laburamos distinto. No quiere decir que no nos adaptamos a la tecnología o a la IA o a un montón de cosas. Pero tenemos otra concepción. Les cuento una pavadez. Yo no hago derecho laboral, pero ayer Mario Ackerman, ¿saben quién es Mario Ackerman? Es un profesor emérito de la Facultad de Derecho Laboral, que es un genio como habla, la claridad que tiene. Bueno, el tipo es un jurista, que no es lo mismo que ser abogado. Son dos cosas distintas. En la charla, entonces fui a escuchar qué decía de la modernización laboral, para estar un poco en tema, ¿no? El tipo en ningún momento tocó un artículo de la ley. Hizo un análisis filosófico, de ética y jurídico de la ley. La gente se empezó a levantar en la mitad de la charla. ¿Por qué? Porque no tenías la persona que decía, el artículo 20 dice tal cosa, el 40 de la otra decía tal otra. Chicos, eso lo hacemos nosotros. Cuando uno quiere ir a escuchar o va a un posgrado, es para aprender más de lo que ya sabe o tiene que hacer uno. Bueno, yo personalmente me fui feliz porque me acordé de mi maestro de Derecho Comercial, Sergio Lepera, que era exactamente igual. La gente que está formada o se formó en filosofía del derecho no tiene la misma concepción del derecho que el abogado común. No hablo de jurista, estos son juristas. Y te das cuenta lo paupérrimo de todo. No supieron aprovechar, pero no porque yo tenga la razón, ¿eh? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque parece que yo tengo la razón de lo que digo. No, sino que el tipo dio otro encuadre para que todos no se suban al todo es inconstitucional, todo es esto, esta ley no sirve para nada. No, sí. Él aclaró un montón de puntos, pero yo creo que no se supo interpretar y a mí me parece que pasa lo mismo en el grado. Porque cuando las primeras clases hablamos de personas jurídicas y casi nadie me podía hablar de personas jurídicas, yo digo, ¿estudiaron personas jurídicas? Pero bueno, ¿qué correlato hay entonces entre el 20 y el 143? ¿Son iguales esos dos artículos? No, uno es para el concurso y otro para la quiebra. Bueno, estamos de acuerdo, pero ¿que los efectos son iguales? No, no son iguales porque el artículo 20, al tratarse del concurso preventivo, permite más un reordenamiento, permite que la persona siga disponiendo de sus bienes y bueno, le da posibilidades de reorganizar o mantener
En cambio, el artículo 143 es como mucho más drástico, ¿no? O sea, es como... Sí, aparte también ustedes tienen que ver si el que está quebrado es la parte, y acá no digo deudor o acreedor, porque el que debe o le deben en cuanto a dinero, sino de prestaciones, se entiende, sobre obligaciones. Encima dice que si el que quiebra es al que le deben las prestaciones, ¿qué pasa con ese contrato? Vamos, clarísimo, un contrato de alquiler, quiebra el locador. ¿Se resuelve o rescinde según lo que está escrito y lo que dice lo que está escrito en el contrato y lo que dice la ley? ¿Se resuelve o se rescinde el contrato? Hay un artículo No, específico de alquilar. puede ser que vaya a concurso. No, estoy hablando en caso de quiebra. Si el que quiebra es el locador, ¿se resuelve o rescinde el contrato? Que quiebra el dueño del departamento, que por mediante un contrato me lo dio a mí para que yo pueda vivir. Yo me quedo sin vivienda, ¿me van a echar? Hay una sola respuesta, ¿sí o no? El tal vez acá no va. Usen la lógica, chicos. El derecho es lógico. ¿Qué les parece? ¿Se resuelve el contrato? Vos, Santiago, estás diciendo que no. O estás haciendo así con la cabeza. Yo creo que no. Espera, Yo creo que no. bueno, espera. Creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pará. Santiago dice que no. ¿Por qué vos, Santiago, decís que no? Me parece por lo que dice el inciso 2 del artículo 143. Si está íntegramente cumplida la prestación a cargo del contrato no fallido, este debe requerir la verificación del concurso por la prestación que le es debida. Pero no sé si lo Está estoy bien, entendiendo pero yo no completamente. claro, yo no estoy hablando del que debe, estoy hablando del locador. A él le deben. A ver, Belén. Ah, el dijo otro que debe sí. cumplir la suya, es el inciso 1. Pero Si ¿cómo va a el- cumplir si perdió todo? El que ¿Entienden entra en tiene quiebra, esperen, el que entra en quiebra es el que claro, debe. pero entienden Ah, está cómo bien, va está a bien. cumplir? A ver, tienen que razonar, chicos. Belén dijo que para ella sí. ¿Por qué decís que sí, Belén? No sé si fuiste vos, me parece que fuiste vos, ¿no? Sí, a ver, yo Yo lo que digo es, mal, anímense, pero- esperá, yo Sí. digo, anímense a hablar, anímense, no importa lo que digan acá, ¿sí? Estamos para debatir, para corregir, para todo esto, ¿sí? Hoy todavía estamos a tiempo. El 11 es el parcial, ahí ya estamos jodidos, pero, para andar probando. Pero lo que tienen que ustedes hacer, les pido mil disculpas, les juro que me mata, pero hoy no quería dejar de dar también la clase, por eso. Lo que tienen que hacer es pensar. Vuelvo a repetir la pregunta. Si quiebra el locador y hay un contrato de alquiler vigente, ese contrato, olvidémonos de rescisión, resolución, más fácil, ¿termina o no termina? Por la declaración de quiebra. Sí. Sí, ¿Termina? para No, mí porque sí. no te pueden dejar sin vivienda. No. ¿Y por qué no te pueden dejar sin vivienda? Y en un desalojo. No, si es un local de alquiler. Mirá, que no- esperen, chicos, esperá. Juan, decís no porque no te pueden. ¿Quién dijo eso? No, Que es un o sea, derecho humano, es superlativo. ¿Y en un desalojo qué hacemos? ¿No te dejan sin vivienda? estime que por protección a la vivienda del que ¿Protección estaba a qué? habitando. La quiebra. Estamos hablando de guita, chicos, acá, ¿eh? Y de situaciones. Esto no es derechos humanos, ¿eh? No, si tienen que ejecutar el inmueble Entiéndame, para... no estoy. Perdón, capaz que yo pongo mucho énfasis y parezco enojada. No estoy enojada, ¿eh? Quiero que aprendan a razonar, por favor. Yo veo que no pueden unir conceptos. ¿Se entiende, Juan, lo que te quiero decir? Sí, yo había dicho, estás habitando, pero entiendo que no, que va por el lado del locador y la finalización o no del contrato. Yo creo que el Claro. contrato no termina. No termina. ¿Por qué? Bueno, espera, pero Belén dijo que sí. ¿Por qué Belén decís que sí? Yo lo que entiendo, capaz estoy súper errada, que si tienen que ejecutar el inmueble para cobrar una deuda, el contrato se termina ahí. Pero Belén, ¿qué pasa cuando hay concurso preventivo quiebra? Uno de los principales efectos. A ver si alguien lo dice. ¿Quién va a ejecutar si hay concurso o hay quiebra? ¿Ven que se dan cuenta que no pueden razonarlo?
o no estudiaron nada, o no lo ven. Chicos, cuando hay concurso quiebra, se suspenden las ejecuciones. Era uno de los efectos de contenido patrimonial. ¿Estamos? Esto es patrimonial. Y vos, Juan, dijiste que no. ¿Por qué dijiste que no? No contemplé la suspensión de ejecuciones, pero entiendo No, que pero es no eso. importa eso. Pero vos dijiste que no se rompe el contrato. ¿Por qué pensaste que no se rompe? No importa lo que dijo Belén. No, ya lo dije, seguí una línea lógica incorrecta. Pensé que lo llevaba por el lado de una protección, pero nada que ver. ¿Saben por qué no se rompe, chicos? Porque él no es obligado a nada. Él tiene que seguir a disposición, poner a disposición que quiebre esa persona. No quiere decir que se termine el contrato. Sigue el contrato, porque él no es el obligado a. Ahora, si durante el contrato de alquiler, ¿no es cierto? Supónganse, está la quiebra en el medio. Empiezan las filtraciones, los despelotes, un montón de cosas. Y ese quebrado ya no existe, está el síndico y el síndico no quiere distraer los pocos recursos que podría llegar a haber en la quiebra para arreglarle la filtración al señor inquilino. Eso es otra cosa. ¿Se entiende lo que les quiero decir? No se olviden que el derecho es lógico. Ahora, si el que quiebra es el locatario, el obligado al pago, bueno, cuidado. Ahí sí, vos tenías que pagar, no estás pagando, ya venís en mora seguramente, no te pueden ejecutar, no pueden un montón de cosas, porque vos estás quebrado y se suspenden las ejecuciones, pero cuidado que el locador tiene todo el derecho a recuperar el inmueble. Eso generalmente ya se dispone en un contrato de locación. Pero es que si en un contrato de locación lo escribís, no tiene un corno que ver con lo que dice la ley. Porque vos podés escribir, y está en todos los contratos, se los puedo asegurar, porque yo en los míos no lo pongo y viene el contrario y me lo pone. Yo digo, ponelo, no tenés idea lo que es concurso, si quiebra, digo yo, ¿viste? Ponelo, querés ganarla, ponelo. Me ponen en todos los contratos, si cualquiera de las partes, en caso de que se presente en concurso preventivo, le decrete la quiebra, el contrato se resuelve. No, muchachos, tanto el 20 como el 143, como el otro que no me acuerdo cuál número es específico de la locación, son parte integrante de una ley de orden público. Y si es una ley de orden público, está un poquito más arriba, se supone, vamos a hablar así para que se entienda, que el Código Civil y comercial, ¿o no? Entonces escriban lo que se les cante, porque no va a pasar eso. Lo que tiene que hacer el locador, ¿qué es? Ir a verificar. Alguien habló algo de acá, no recuerdo por qué lo dijeron. Lo que tiene que hacer es ir a verificar los créditos. Pero también hay un tiempo, dice el 143, que puede resolver el contrato. Otros dicen, entré en quiebra, uy, listo, me quedé sin laburo, No, hasta que no esté un montón de pasos hechos, no se resuelve el contrato laboral. Entonces, cuidado con esas cosas, porque esas cosas son las que van a tener que enfrentarse ustedes en la vida, cuando estén sobre todo si no llevan un concurso. Si llevan un concurso o una quiebra, tienen otro despelote. Pero si van por los que quieren ver qué pasa en ese concurso o en esa quiebra, ¿sí? Tienen que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué dudas hay respecto de la quiebra? ¿Qué diferencias hay? Bueno, las dijeron bien, eso me quedo conforme. Los dijeron. ¿Es el mismo proceso? No, porque saben que de antemano lo pide el deudor, lo pide el acreedor, pide el deudor su propia quiebra, o pida el acreedor, un tercero, con un crédito que sea exigible y líquido. Ya hablamos un poco de lo que era exigible. No pueden usar la quiebra como presión. Tienen que tener una sentencia no cumplida, haber hecho todas las ejecuciones, lo que fuere, ¿sí? Que se pueda realmente ejecutar. Perdón, la otra Belén Mayer, vos tenías la mano levantada y yo no te di la palabra. ¿Querías preguntar algo? No, era antes para responder lo de la quiebra y la empeñada del alquiler, pero tranqui, no pasa nada. Está bien, perdón, me acordé ahora.
Entonces les digo, sea quien sea que lo pida, ¿no es cierto?, de esta cuestión, tenemos que ver las consecuencias que traen eso. La primera, ¿cuál es? También alguien lo dijo, desapoderamiento, incautación de los bienes. Esto es procesal, pero es terminología de quiebra, ¿sí? Supongo que cuando lo leyeron lo habrán entendido. Si no, vamos ahora. El deudor pierde la legitimación activa y pasiva en todos los juicios o cuestiones administrativas donde sea parte. ¿Saben qué es lo que es la legitimación activa y pasiva? Créanme que yo no quiero que ustedes se crean que no saben nada. Yo creo que no están uniendo en ese risco rígido hermoso que es nuestro cerebro las cosas como tienen que resolver, que unirlas. Porque me parece que no estudian bien, no les han enseñado el derecho de esta forma, entonces obviamente es un problema lo que yo les estoy planteando, ¿se entiende? Pero ¿qué les parece esto que les digo? Hola. ¿Nada? Bueno, a ver, ¿qué dudas tienen, chicos? Vamos más fácil. De todo lo que leyeron, ¿qué dudas tienen? ¿Entendieron todo? ¿No hay ninguna duda de nada? Perdón, profesora, yo no entendí esto que usted dijo ahora, legitimación activa y pasiva. La legitimación activa y pasiva es poder ser actor o demandado en el proceso, ya sea administrativo o judicial, de que se trate. Corren al deudor, al concurso, al quebrado. Lo pierde y aparece la figura del síndico. El que va a llevar adelante la ejecución de los bienes, si es que existen, es el síndico. Por supuesto que ese deudor que está quebrado tiene que colaborar. ¿Ya vieron cómo es igual el viaje al exterior en concurso que en quiebra? ¿El poder irse de viaje? No. ¿Por qué no? Porque ya no sos el titular de tu patrimonio o no estás a cargo. No, la norma es distinta para un caso que para otro. Profe, sí es igual, porque tiene que pedir autorización para salir. No, O sea, en uno avisa, no. en otra tiene que ¿En el pedir otro? autorización y depende de los días. No es igual el Bueno. régimen, es mucho más estricto en la quiebra que en el concurso. Entonces, en ese caso, no podría salir. ¿O cómo? Sí, puede En salir, concurso. siempre pueden salir. Si le dan O sea, el cuando se permiso. Chicos, piensen en lo procesal, de lo penal. Hoy lo tenemos al Chiqui Tapia en primera plana, ¿no? ¿Se va o no se va al Mundial? Y está procesado por no sé cuántas causas. ¿Se va o no se va al Mundial? Sí que se va, reina. El juez lo autorizó. Y no sé, profe, por eso estoy para aprender, por eso. No, O sea. pero otra vez. Pero por eso digo, quiero que comparen y que piensen y que vean cosas, ¿entiende? Vos no le podés restringir la libertad de entrada y salida del país. Tenés que pedir permiso. Capaz que el juez te dice, déjeme una garantía si sos un pesado tremendo. Hay que ver qué dice. Uy, en quiebra, ¿eh? Hay que ver qué dice el juez. Y ni te cuento, si leyeron todo, si se clausura la quiebra por falta de activo. ¿Qué pasa si se clausura la quiebra por falta de activo? Si leyeron todo, me lo tendrían que contestar. Si no leyeron, no lo van a saber, pero ni por broma. Y está bien que no lo sepan. Se va por la Puede causa ser de penal. lo último de la... No escuché, perdón. De a una. Habla, reina, tranquila. No, yo decía, si faltaba activos, se iba, o sea, mandaban a la causa penal para ver qué pasó. Tal ¿O cual. no? Claro. Empezamos con el delito de quiebra fraudulenta, ¿entendés? O sea, vos te afanaste las cosas, hiciste algo raro para que esté en esta situación y que no quedó nada. Si había, si nunca hubo nada es otra cosa. Pero igual, la consecuencia inmediata de clausura por falta de activo es juicio penal.
El juez tiene que sacar fotocopia, es una forma de decir, no saca fotocopia, hoy ya no existe eso, ¿no? Pero dice la ley, hay que sacar fotocopia de toda la causa y mandársela al juez penal que salga sorteado. ¿Vos ibas a decir eso, Belén? Bien, bien. Por eso, cuando yo digo nadie lee, entiéndanlo, por favor, y no se sientan mal los que leen, ¿se entiende? Lo que pasa es que si somos 10 y tengo 2 solamente que leen, estamos en problema. Profe, una pregunta que no me quedó clara. Dale. Creo que la regla general es que de la quiebra no puedes pasar a concurso, pero si te arrepientes. No, de la quiebra podés pedir el concurso, lo dicen los primeros artículos de quiebra. Esperá, vamos a buscar los números. Esperá. Conversión en 90. De quiebra no puedes pasar a acuerdo. No, esperá, sí. ¿Acuerdo qué es acuerdo? ¿APE para acuerdo vos? No, ay, no me sale. Lo de que era concurso preventivo, acuerdo preventivo no. APE, acuerdo preventivo extrajudicial. Sí. No, porque es otra cosa. El APE, acuérdense, chicos, que son contratitos que firmás. ¿Te pasa algo, Reina, que decís que no o no? Ah. No, nada, estaba haciendo otra cosa, no, nada que ver. Ah, perdón. Lo que digo es, el APE son acuerdos que haces, escritos, contratos con los acreedores para presentárselos al juez. No entras en este proceso que es el concurso o mucho menos la quiebra. No, sí, ya sé, pero yo quería sacarme esa duda. No, el 90 te dice, si quieren léanlo así, yo no lo leo, por favor. Pasa que yo no quería entrar con tanto detalle, pero vamos, no hay problema, ¿eh? ¿Qué dice el 90? Ahí lo estoy buscando. No, artículo 90, conversión a pedido del deudor. El deudor que se encuentra en las condiciones del artículo 5 puede solicitar la conversión del trámite a concurso preventivo entre los 10 días contados a partir de la última publicación de los edictos a que se refiere el artículo 89. Deudores... Espera, lo puede pedir, después vemos si el juez se lo da o no, ¿no? Esto siempre queda así, pero ese se puede convertir. ¿Por qué? Porque las consecuencias son distintas. ¿Por qué yo me meto directamente con efectos? Para que vean lo duro que es la quiebra. Desapoderamiento, incautación, clausura del establecimiento. Es tremendo. Chao, no existe más esa unidad de negocio. ¿Sí? ¿Qué, Belén? Perdón. La quiebra también, o sea, vos cuando quebrás, ¿es lo mismo que en concurso que no puedes pedirlo por un año o es más tiempo? No, el periodo ese es lo mismo para todos. Ah, perfecto, gracias. Sí, es el periodo ese de la sanción. No me sale el nombre jurídico ahora. Bueno, pero me entendiste lo que quiero decir, ¿sí? Es igual para todos. Bueno, entonces, ¿la quiebra la puede pedir el deudor o te la pide un tercero? ¿No es cierto? Y son distintas las causales. Si la pide el deudor, tiene que llevar casi todo lo mismo que tiene que llevar con el 11, con concurso preventivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que abrir eso. Ahora, en los dos procesos, ya sea el pedido por el deudor o el pedido por el acreedor, sepan que siempre hay verificación de crédito. Fíjense que en el artículo 200 habla de todo eso. Si no me equivoco, es el 200 que está atrás de todo. Periodo informativo de la quiebra. Eso es la verificación. Es el equivalente al 32 de concurso. ¿Se entiende? Por eso digo la línea de tiempo. También hay que verificar. Hay que verificar porque tenemos que saber el pasivo que estamos tratando. Ahora, si ya sabemos que hay, otra vez, 3,20 de pasivo, y hay bienes, el síndico tiene que hacer todo lo posible. Ilusa la ley, le pone 4 meses, me mato. No existe, es imposible que hagan eso en 4 meses. Que saquen los bienes a remate, venta directa, adjudicación inmediata. La ley, vieron que tiene distintas formas de realizar. Cuando digo realizar, o cuando la ley dice esa palabra, realizar es vender. ¿Se entiende? La realización de los bienes son la venta de los bienes. ¿Se me escucha, chicos, o es muy pesado tener que escucharme de esta forma? Porque yo ya no me aguanto hablando así, pero bueno, no sé cómo, les pido 1000 disculpas, pero bueno, lamentablemente me agarró con todo. Sí, se escucha.
Escucha, bueno, entonces, la realización de los bienes es vender bienes. Tenemos que vender los bienes. ¿Cómo hacemos? Subasta, ya sabemos cómo es una subasta porque vimos que lo hacían los martilleros, ¿se acuerdan? Como agentes auxiliares de comercio. Bueno, acá hay una lista de martilleros también por juzgado que se van a encargar de esto. Salen con una base, eso sí hay algo. Ahora, si no hay nada, estamos en el horno. Nadie cobra un corno. Y sepan que en la quiebra van a cobrar de acuerdo al rango del privilegio que tengan, si son privilegiados, si guardan su rango o si son quirografarios. Y encima prorrata. ¿Qué quiere decir esa palabrita, prorrata? Si tienen 4 privilegiados y hay una casa para rematar, primero, ¿quién va a cobrar? Bueno, seguramente el Estado, los laborales, y después vas a venir vos si tenés una hipoteca o algo, ¿se entiende? Y no vas a cobrar el 100%, porque ya se llevaron parte también los otros. Todos cobran pedacitos. La quiebra es el peor escenario que pueda pasar. Y sepan que no está forever and ever disponible ese dividendo concursal, ese cobro, si hay algo. El cobro de la quiebra, después del proyecto de distribución que hace el síndico, se llama dividendo concursal. Ese dividendo concursal no está disponible para cuando se te cante. Hay 2 años de caducidad. Y si nadie va a pedir ese dinero que le hubiera correspondido, porque ya a esta altura tenemos que hablar de dinero, hay efectivo, sí hay, ¿se entiende? En una cuenta del juzgado. Si nadie va a pedir nada, eso pasa al Estado. Es raro que pase esto, se los aclaro. No es raro, lo van a ver y seguramente les van a decir 10 millones de ejemplos y hay muchos divertidísimos. En el caso de las sucesiones, si las sucesiones están vacantes porque no hay herederos, también pasa al Estado. Y créanme que acá sí el Estado se ha quedado con propiedades y un montón de cosas porque no había herederos, ¿eh? ¿Se entiende lo que les digo? Siempre pasa al Estado. Después el juez podrá decir a dónde lo manda, toda la historia, pero bueno, en una quiebra es excepcional. ¿Pero se entiende la gravedad de la quiebra? A ver, tenemos 3 tipos, ¿no es cierto?, de efectos en la quiebra. Los generales, o mejor dicho, los particulares respecto del quebrado, y que tienen que ver también con la quiebra, que también se suspende el curso de los intereses y todo eso. Pero cuidado, porque en el concurso, si vos venís de un concurso que sería la indirecta, ¿no es cierto? La quiebra directa es cuando la pide el deudor. Otra vez, esto es doctrina, ustedes no habrán encontrado ningún artículo que diga esto. La doctrina dice que hay 2 tipos de quiebra, la directa o la indirecta. La directa es cuando la pide el propio deudor o el acreedor, y la indirecta es cuando pasó algo en el proceso concursal que hace que quiebres. ¿Sí? Nosotros dijimos que cuando había concurso preventivo aprobado y homologado, ¿qué pasaban con las obligaciones? Que fue una palabrita que trajo discusión. ¿Tenés la misma obligación o nace una nueva? ¿Cómo se llamaba eso? Es muy frustrante, chicos, esto lo vimos. Novación se llama, y esto es obligaciones. No es concurso ni es quiebra. Novación. Entonces, cuidado, que si cae en quiebra por un concurso incumplido, esa novación queda sin efecto y renace el crédito anterior, ¿se entiende? Si vos le habías aprobado que querías cobrar el 60% en 4 años y viene la quiebra porque hay un acuerdo incumplido, te renace ese 100%. Y en las quiebras indirectas normalmente no. Es el mismo síndico que intervino en el concurso, no se sortea un nuevo síndico. ¿Estamos? Y es más, ni tienen que ir a verificar los créditos verificados en un concurso que pasan a la quiebra. El mismo síndico hace todo y les dice cuánto es ahora. ¿Se entiende? ¿Lo pudieron ver eso? ¿Se dieron cuenta o no? No, ¿no?
No sé, no contesta. Entonces les decía, hay Como que efectos. empieza el proceso otra vez. Claro, tal cual. Por eso digo, cuidado con la innovación porque no es tan definitiva si hay una quiebra. Y ustedes me pueden decir, pero esto es una barbaridad, no hay seguridad jurídica. No, chicos, estamos ante un proceso especial y una ley de orden público. ¿Tienen que tener el concepto de innovación del Código Civil? Sí, pero cuidado que acá hay otros efectos de la innovación, ¿se entiende? Porque se supone que si una obligación va a terminar, porque la innovación, ¿qué es? Es una de las formas de terminación de una obligación, ¿no? Si la no vas, listo, tenemos la nueva. Ahora, ¿cómo vas a castigar en este caso a ese acreedor que ya apostó? No quiero decir la palabra fea. Lo cagaron y ahora tenemos la quiebra, ¿se entiende? Bueno, entonces tenemos en la quiebra efectos personales, tenemos efectos generales y tenemos efectos particulares sobre las relaciones jurídicas. Yo quiero que sepan uno a uno todos estos, no, es imposible que a esta altura de la carrera de ustedes entiendan todo esto. Por eso digo es elementos. Pero si yo, supongamos, no tengo ni idea porque no hice el examen todavía, hay una pregunta que dice, deme ejemplos de los efectos de la quiebra, los efectos que produce la declaración de quiebra. ¿Ustedes con qué tienen que pensar? Las 3 clasificaciones esta y algún ejemplo. Ahora, les voy a pedir que me desarrollen otra vez la innovación, no, ¿se entiende? Pero lo tienen que leer, háganse un resumencito de algunas cosas, ¿se entiende? ¿Cómo se apela a la sentencia de quiebra? Me tiene sin cuidado, eso es procesal. La sentencia de quiebra se puede apelar, no me importa si es con efecto devolutivo, diferido, no me importa, eso es porque lo único que me falta es tener que explicar eso. Pero no porque no quiera, sino porque les voy a meter cosas en la cabeza que son totalmente superfluas y no hacen el proceso de quiebra. ¿Se entiende? Porque todavía no saben procesar. Bueno, figura preponderante del síndico, sin ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa si yo tenía bienes, los vendí y viene todo el 115 y adelante, los artículos 115 y adelante? Bueno, cuidado que por acá eso teníamos que saber la fecha de inicio de la cesación de pagos. Los efectos de la quiebra no se pueden retrotraer a más de 2 años desde la fecha de la sentencia de quiebra. Y desde la fecha de inicio de la cesación de pagos hasta ese momento se pueden investigar todos los hechos. ¿Por qué? ¿Qué hizo el deudor? ¿Sí? Sospechamos que se mandó alguna macana, que vendió a precio vil, que hizo algo que no correspondía. ¿Por qué? Porque la idea es recuperar bienes. Entonces, cuidado que vamos a traer a terceros a un proceso que no tenían capaz nada que ver. Si ese tercero estuvo en connivencia con el deudor hoy quebrado, guarda que también viene y tiene consecuencias. Se va a tener que devolver el bien. Piensen en lo penal, chicos, y pasa lo mismo. Yo digo por si escuchan noticias. Se condena a alguien por un delito contra la administración pública. ¿Qué tienen que hacer supuestamente los condenados? Pagar, devolver bienes, le van a buscar los bienes. Para que lean también y entiendan qué está tratando de hacer la defensa de Cristina en la causa vialidad. Que no le saquen los bienes a los hijos. ¿Por qué? Porque supuestamente... Eso hay que discutirlo, yo no voy a hacer juicio de valor ni nada por el estilo, esto es jurídico, porque supuestamente los hijos tienen bienes por la herencia de Néstor. Pero ¿cómo tuvo Néstor los bienes? Si ella los tuvo fraudulentamente, los tuvo él también, porque era ganancial. ¿Ven cómo vamos uniendo cosas y me vienen a decir en el derecho penal familia? Y sí, muchachos, en el derecho penal familia y sucesiones. Por eso yo les digo, a nadie le gusta esta materia, y yo entiendo que la odien, porque no, es ver 10 millones de cosas, de un montón de cosas que no tienen ni idea. No solamente porque no las vieron en su vida, en la diaria, porque capaz que alguien nunca vio, bueno, si hoy alguien vio un cheque físico, lo felicito, hoy son todos e-checks, ¿se entiende? Pero porque evolucionó el instituto. Pero si nadie vio un e-check,
¿sí? O cuando les explicó seguramente Laura les habrá dicho cómo se acepta. ¿Cómo se acepta? Con el bendito clic. Mouse o el iPad, el coso en la computadora que tiene, ¿cómo se llama esto? iPad se llama, ¿cómo se llama el mouse de las notebooks? Tiene un nombre. Bueno, no importa. Lo hacen directamente con la máquina. Ese es el clic. Están aceptando. Ustedes pueden rechazarlo, seguro, y me tenés que dar el cheque físico. Les puedo asegurar que antes había cualquier cantidad de rechazos. La gente desconfiaba, tenía dudas. ¿Saben quiénes fueron los primeros? Parece mentira, ¿no? Que aceptaron e-checks la gente del campo. Pero no. Digo por si lo escucharon nombrar alguna vez. Cargill, Grobo Patel, esas cosas. No. El chacarero. Porque le era mucho más fácil que le lleven el cheque a pagar o ir a buscarlo a algún lado que le aparezca en la máquina. ¿Se entiende? ¿Se entiende la dimensión? O sea, hay cosas que están bárbaras, ¿no es cierto? Y hay que ayornarse, pero fueron la gente del campo y del menudeo y de las pymes chiquititas los primeros que empezaron a aceptar. Porque también, ¿qué hacían? Los negociaban y los descontaban. ¿Se acuerdan cuando vimos bancario el descuento de documentos? Lo mismo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en ese periodo de sospecha, el síndico puede iniciar una acción y decirle, vení para acá vos, a ver, ¿cómo tuviste el bien? Esto, lo otro, aquello. A mí me pasó en un juicio de quiebra. Nosotros habíamos comprado, bueno, digo nosotros, ojalá yo lo hubiera comprado. La empresa a la que yo representaba había comprado un campo. 2 años después se presentó en concurso preventivo el vendedor del campo, vino el síndico y dijo, a ver, ustedes vengan, la acción esta, ¿no es cierto?, del periodo de sospecha, reivindicatoria y todas esas historias, porque tenemos que averiguar si no tuvieron connivencia con el deudor. Por supuesto, habíamos pagado el precio de mercado, se habían hecho la transferencia, se hizo todo perfecto. Ahora, fueron 3 años de juicio donde mi cliente no hizo nada en el campo porque dijo, no voy a poner mejoras, no voy a poner algo, si me terminan sacando. Fíjense la incertidumbre jurídica que esto puede acarrear. Por eso tienen que ser rápidos los juicios, no pueden durar lo que duran, en general, ¿no es cierto? Por supuesto salimos libres de culpa y cargo porque, insisto, se pagó precio de mercado, intervino una inmobiliaria, me acuerdo, hicimos los pagos por transferencia de bienes, de dinero, a pesar de la escritura y toda esa historia. Pero bueno, pero nos comimos, se tuvieron que comer mis clientes ese juicio. Que no tenían nada que ver. Es decir, ¿qué es esto? Bueno, lo tuvimos que pasar. O sea, esto no es papel escrito que no pasa nunca nada, ¿eh? Pasan cosas. Muy bien. ¿Cómo se vende? Ya lo vimos entonces. Por venta directa, una oferta bajo sobre. Dice alguien, yo quiero esto. Y si al juzgado le parece que va a ahorrar plata y va a tener y el precio que ofrece y todo eso está bien, vamos para adelante. Está todo. Ahora, yo quiero que sepan cómo se hace, no, de ninguna manera. Quiero que sepan cómo se puede vender un bien en una quiebra. Por subasta, por adjudicación directa, por venta bajo sobre, como lo dice la ley, ¿sí? ¿Se entiende? No me voy a meter con la extensión de la quiebra y todo eso. Sepan que la extensión de la quiebra es si alguien controla a un quebrado e hizo por sus maniobras de control que ese quebrado quiebre, guarda que se le va a extender la quiebra si prueban todo esto. ¿Entienden que todo es una cuestión de prueba? La ley da muchas herramientas. Ahora hay que probarlas. No es cháchara y hablar y se acabó, ¿sí? Bien. Incautación, conservación de los bienes. Continuación de la explotación de la empresa. Les explico el instituto. No qué va a pasar y cómo hay que hacerlo. Denme un minuto. Si el síndico o un tercero presenta una propuesta
de continuación en la explotación de la empresa o la cooperativa de trabajo que la habrán leído por ahí que se puede formar, para continuarlo y el síndico y el juez, o el juez mejor dicho, lo considera válido, puede pasar esto. Les explico con un ejemplo. Mañana quiebra Volkswagen, ¿sí? La fábrica de Volkswagen. Y tiene un montón de autopartes, cuando cerró la luz ayer y apagó el switch de todo, si se pudiera hacer eso, ¿no? Tan fácil. Cuando pasó todo eso, le quedaron autopartes, le quedaron autos sin terminar, le quedaron productos pendientes de entrega. Entonces, ¿qué dice el síndico? No, vamos a terminar esto que con esto que nos falta podemos hacer, es una forma de decir, 10 coches más y vender 10 coches y así tener dinero para los acreedores, ¿se entiende? Y continuamos con la explotación de la empresa. Ahora, la continuación de la explotación de la empresa es un plan serio de trabajo. Porque piensen que si yo hace 2 minutos les dije que lo principal en una quiebra es vender los bienes para que haya dinero y la cobren los acreedores, imagínense que hay acreedores que van a decir, no, bueno, acá no se opina. Se puede apelar, se puede oponer, pero bueno, pero sigue el proceso, ¿se entiende? Por eso digo, no quiero entrar en cómo es el proceso. Sepan qué es eso la continuación de la explotación de la empresa y que no siempre pasa. Porque hay veces que no hay nada para vender o no se dan esas situaciones o las que estoy diciéndoles, ¿sí? Bueno, una vez que sabemos qué bienes hay, con qué contamos, si es que hay bienes, tenemos que proceder, como les dije, a la liquidación y distribución. Una vez que por el método que sea tenemos el dinero de lo que se sacó en cada una de las ventas en una cuenta del juzgado, el síndico tiene que hacer un tercer informe. Vieron que hacía un informe individual, un informe general, y en la quiebra hace un tercer informe, que es el informe de distribución de bienes. Va a decir a cada uno lo que le corresponde, la prorrata que le corresponde, si es privilegiado, si no es privilegiado, ¿se entiende? Le va a decir, por ejemplo, a Reina le corresponde 0,25, a Santiago 2,20, y así. Y ahí va a estar a disposición el dividendo concursal, que uno va a ir y va a cobrar. Otra vez, si no cobran, acuérdense que hay 2 años. Ahora bien, acá hay dos palabritas, el capítulo 7 de la ley y el capítulo 8. Uno habla de conclusión de la quiebra y otro habla de clausura del procedimiento. Quiero que sepan una cosa, la clase del jueves que viene, que tenemos el trabajo práctico, vieron que entregarlo, ustedes lo tienen que entregar y vamos a hacer los comentarios como hacemos siempre en clase. Si llega a haber alguna duda de quiebras, también la ponemos para eso, ¿sí? Yo no tengo espero que la semana que viene pueda hablar bien, porque si no, me mato. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo la conclusión de la quiebra que la clausura del procedimiento. Conclusión es finish, terminó. Y puede ser por avenimiento o por pago total. En cambio, la clausura del procedimiento, el juez dice, no vamos a seguir con esto sin ningún problema porque no hay bienes, esto son 2. Por distribución final, porque ya distribuyó lo que había que distribuir, o por clausura por falta de activo. ¿Se entiende la diferencia? Donde en serio termina el proceso es con la conclusión de la quiebra. Con la clausura del procedimiento, hace la distribución. Si aparecen bienes, cuidado que se puede reabrir todo. Si en el juicio penal se demuestra un montón de cosas y aparecen bienes, tiene que volver todo a la quiebra y traer esos bienes para que se vendan, ¿sí? No los va a vender el juez penal, ¿eh? ¿Se entiende? Bien. ¿Y qué es esto de los privilegios? Bueno, era cobrar antes que otro. Acuérdense que los privilegios no se pueden pactar, los privilegios están puestos por la ley. Acá hay 3 tipos de privilegios, los generales, los particulares y los propios del concurso. Los propios del concurso son gente que va a cobrar con algún privilegio porque intervino en el concurso. Por ejemplo, los honorarios del síndico.
Yo no tenía ese acreedor, yo deudor. Me apareció porque entré en quiebra, ¿se entiende? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Sí, sí. Bueno, preguntas. Profe, los acreedores siempre cobran en efectivo, en líquido, por parte del juzgado, nunca en bienes. No, hay que rematar. Hay que liquidar, perdón, no rematar. Porque si les digo rematar, pueden entender que hay que hacer un remate y ya quedamos que hay otra forma. Lo que pasa es que no me quiero meter en eso. Algún privilegiado puede compensar deuda y se queda con el bien. Porque no se olviden que las ejecuciones especiales no se suspenden por el concurso o la quiebra. Porque digo, capaz hay un inmueble, algo de gran valor, y ante la liquidación se pierde más de lo que se puede llegar a ganar ese acreedor. Claro, pero si vos tenés un acreedor hipotecario, por ejemplo, y tenés otra vez el Estado que le debes plata y tenés algún concursado o algo por el estilo, y hay que ver si no compensan. Si hay uno solo es otra cosa, pero si hay varios, las quiebras que yo intervine se termina liquidando todo. Es raro que compenses. Pero tampoco me quería meter con eso porque no sé si vieron otra vez procesal y reales y un montón de cosas que es todo esto. Profe, Créanme que no es fácil dar esta materia y mucho menos para ustedes entenderla. Sí, una pregunta que me quedó una duda. En el contrato de alquiler, el inquilino, ¿le da la plata al locador quebrado o al juzgado? no, quedamos que perdía la legitimación activa y pasiva. Se paga al juzgado. Ah, Todos perfecto. los meses entrará plata al juzgado, a la Por- cuenta del juzgado. por Él eso tiene, ¿se me quedó esa entiende? duda, sí, sí, gracias. Es la única forma de pagar. ¿Preguntas? Bueno, Profe, una pregunta. Cuando usted dice que la parte penal, o sea, que cuando se termina todo y quieren pasar a la parte penal, ¿eso se hace de oficio o es solicitud de parte? directamente, no, ¿qué parte? Si no hay parte. Ujú. Ah, ¿Quién ok, puede ok. hacer la parte? El síndico no es parte, porque el Ok. síndico es un funcionario. La parte podría ser el propio quebrado. ¿Vos te crees que el quebrado va a hacer eso? Ni por broma. No, un acreedor por ahí, no sé. No, Pero el bueno. juez lo aparte, cuando no hay activo, los jueces no tienen idea cómo se sacan de encima esto en 2 minutos. Decretan automáticamente la clausura del procedimiento por falta de activo y pasa a lo penal. Bueno, denme un minuto que no quiero hablar y estoy pasando listas con los que estoy viendo. Vayan pensando si tienen alguna duda. Ah, no, Moreno Leiva, con razón no te encontraba.
Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Mensajes no tengo, así que está perfecto. Bueno, entonces, la clase que viene vamos a hablar de marcas y patentes. El 3 vamos a ver qué hacemos. Y el jueves sí o sí tienen la resolución del trabajo y estas cuestiones si tienen alguna pregunta también por quiebras. Igual les queda la clase del lunes 8 por dudas del parcial, ¿sí? Porque ya, yo creo que más que nada con la clase de marcas y patentes vamos a dar por terminado la parte teórica de todo esto. Después nos acomodamos con trabajos prácticos, con esto. Y si ustedes deciden que no quieren venir, los que ya promocionaron y todo eso, después es un tema de ustedes, ¿sí? Dale, profe, muchas gracias. Sí, ya les aviso que el examen final no va a ser, el día, el último día, ¿cómo es? Si hay final, no va a ser el 2. Seguramente va a ser el miércoles 1 de julio, si bien digo, ¿sí? No va a ser el jueves, sino que va a ser el miércoles. ¿Estamos? Eso sí, ya se los puedo adelantar. A mí me pusieron una audiencia el jueves que tengo que sí o sí estar presente yo. A veces estas cosas pasan. ¿Hay alguna pregunta, algo más que quieran? No sé. ¿Qué sensación tuvieron? ¿Les pareció muy pesada la materia? La verdad, ¿eh? Yo la he recursado como 2 veces, creo. Pero por motivos varios. O sea, no la terminé porque me salía antes, no porque la haya desaprobado. Pero me gustó esta, la verdad que sí. O sea, entendí bastante. Las otras tenían un poquito, no sé, como más carga teórica y me pareció un poquito más complicada de entender. Trabajaban con muchos fallos, entonces era como que, aparte de que ya es pesada, o sea, esta es mi apreciación. Y por eso creo que Totalmente. esta la he logrado terminar, o sea, que ya vamos al parcial y me parece que espero en Dios salir bien y promocionar y ya terminarla. No le metas la carga a Dios, pobre. Estudiemos y listo. Estudiemos y listo. Está Bueno, esa es mi opinión. reocupado, Dios. Sí. Yo ya sé que lo que les voy a decir me van a decir, esta mujer está loca, como en épocas de parcial pretende que leamos la encíclica del Papa León XIV, pero guarda que la iglesia sacó una... Yo todavía no la leí, ¿eh? Reconozco, miren, les voy a decir lo que hice. Reconozco que la metí en Notebook LM para que me haga un resumen, metí el archivo para que me haga un resumen, no me gustó para nada porque leí un par de hojas y no reflejaba para nada lo que decía, así que la voy a terminar leyendo yo. Yo tampoco la leí todavía, pero guarda que sacó una encíclica el Papa sobre inteligencia artificial y aplicada a la ética, que es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Así que yo creo que va a ser importante leer esa encíclica, no por lo que diga otra vez. ¿Ustedes en algún momento de la carrera estudiaron la doctrina social de la Iglesia? ¿En filosofía? Claro. Por eso no tienen casi formación, chicos. ¿En el colegio tampoco? Pero otra vez, no porque tengan que estudiar eso, porque vamos a la filosofía aristotélico-tomista, hay que estudiarla también. Pasa esto. No tienen formación porque es tan pobre la carrera, tan pobre. Les han sacado tantas cosas que valían la pena que, bueno, la doctrina social de la Iglesia no importa si uno es católico o no es católico, importa lo que dijo la Reina Uno Novaron. Eso es lo que importa, ¿no es cierto? Que es la base de los derechos humanos y no sé cuántas cosas más. ¿Tampoco en derechos humanos lo vieron? Qué raro. Pero bueno, no se quedó. Bueno, pero insisto, no para decir que hay que estudiar estas cosas, pero esto trae todo formación. Y me parece que está buena que la Iglesia se haya preocupado por semejante tema en este momento, ¿no? Igual algo de política hubo, porque estaba ese Olaf, que es el de...
Ay, hoy no estoy coherente, perdónenme, porque realmente el antihistamínico que me dieron me está matando. Me agarro un sueño, estoy tan lenta, se ve que, no saben, yo no podía ni hablar, ahora por lo menos tengo algo de voz y puedo decir algo. Se ve que es muy fuerte, no me acuerdo cómo se llama, de Anthropic. Pues el dueño, el creador de Anthropic estuvo al lado del Papa. Ahí hay un poco de política también, pero bueno, no importa. El Papa está en contra de Trump, Anthropic está en contra de Trump, ¿se entiende? O sea, tenemos que empezar a leer esas cosas también. Y ustedes empiecen a leer en la política interna también quién está al lado de quién, qué está pasando. Eso ayuda muchísimo a entender un montón de cosas. Bueno, no hay nada más para hablar. Nos vemos el lunes entonces.